Bueno, buenos días para todos. Con la doctora Bettina Aguiar, yo soy Rubén Montaldo, músico. Vamos a hablar del programa de accesibilidad musical, es decir, de lo que podría suponer el arte en la salud mental. Bien. La presentación, en realidad, es bastante explícita. Pido disculpas por mi tos, pero el virus está complicado. Este es el artículo 27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y participar en el progreso científico y en el beneficio que de él resulte. Entonces la pregunta es, ¿sería posible? Bueno, nosotros creemos que todas las personas que perciben la música pueden expresar y comunicarse musicalmente integrándose en un ensamble orquestal. Y la pregunta que nos parece importante intentar contestar hoy aquí es, ¿la educación musical y el arte en general pueden contribuir hacia un enfoque interdisciplinario en la atención de la salud mental, promoviendo la rehabilitación psicosocial, el bienestar y la inclusión comunitaria? Entonces, en contraste con la musicoterapia, es decir, el programa de accesibilidad musical Vilardebó no hace musicoterapia. En contraste con la musicoterapia que utiliza la música para fines terapéuticos, abordando aspectos físicos, emocionales, cognitivos y sociales, el enfoque del programa de accesibilidad musical en Vilardebó es pedagógico y se centra en la enseñanza musical. Nuestro objetivo es artístico, es decir, los usuarios que participan deben lograr una producción que sea valorable por su valor artístico, aunque fuera incipiente. A través de este proceso educativo surgen beneficios sinérgicos, los busquemos o no los busquemos, inherentes al acto de enseñar y aprender música. La música como medio de expresión y comunicación requiere el desarrollo cognitivo, psicomotriz, emocional y social, ampliando las capacidades individuales más allá del ámbito educativo. Claro, es decir, alguien que puede componer, interpretar o improvisar música, de hecho, para hacerlo y al hacerlo, ha necesitado desarrollar sus funciones cognitivas, sus destrezas psicomotrices y manejar sus emociones, al menos en el ámbito artístico. En cuanto a las aplicaciones específicas que podría tener el aprendizaje musical, aprender un instrumento musical, aprender a tocar música con un instrumento, no solo desarrolla habilidades de manera integral. Es decir, cuando uno aprende a tocar un instrumento, se desarrollan habilidades varias, funcionalidades varias, capacidades varias, pero también permite el enfoque pedagógico diseñar actividades que potencian habilidades específicas. Y esto nos parece importante para trabajar en equipo y para lograr abordajes en la medida de lo posible interdisciplinarios. La evaluación precisa y el entrenamiento adaptado hacen del aprendizaje musical una herramienta para la rehabilitación. Por ello mismo, ¿no? Por poder trabajar en equipo. Favorece además la creación de un lenguaje interdisciplinario que une arte y neurociencias. ¿Te parece esto a mí, Laura? Esta parte me parece importante. Agradeceríamos que se cierren los micrófonos. Ahí están hablando de los micrófonos.
A ver, silencio. Gracias, Alejandro. Disculpen el corte. Decíamos que la evaluación precisa, y yo diría sistemática, y el entrenamiento adaptado hacen del aprendizaje musical una herramienta para la rehabilitación. ¿Por qué? Nosotros creemos que si cada vez que se habla de música, en general, no siempre, se dice, bueno, es un espacio para el disfrute, la música, algo así como mágicamente, nos hace encauzar o manejar las emociones. Nosotros creemos que esto es completamente objetivable, que se puede trabajar de una forma, entre comillas, más científicamente. Digo entre comillas porque trabajar artísticamente supone, de hecho, trabajar con ciencia. La armonía musical, por ejemplo, es la ciencia de la armonía, que tiene que ver con la física acústica, etc. Entonces, nosotros creemos que trabajando con una evaluación precisa, se pueden medir, se pueden valorar, se puede evaluar determinadas habilidades, determinadas funciones que favorecerían la comunicación interdisciplinar. Más adelante, específicamente, vamos a hablar de unas plataformas que muchos de ustedes como profesionales deben conocer, como Cognifit y NeuroNoop. Una es inglesa y la otra es española, que permiten, mediante juegos y actividades digitales, permiten evaluar las funciones cognitivas y proponen además, en forma sistematizada, un abordaje para el desarrollo, el entrenamiento y el desarrollo de esas funciones. Esta plataforma, de la que más adelante vamos a hablar, me parece que puede ser clave para lograr un lenguaje interdisciplinar en el hospital, en la salud mental en general. Porque a quienes nos manejamos en el arte nos permite comprender y hacernos entender con quienes manejan el lenguaje científico a nivel de la salud mental en general, y viceversa. Lo de tener un lenguaje común me parece fundamental. Bien, seguimos adelante. ¿Cómo era esto? Bien. Beneficios del aprendizaje con instrumentos musicales. Aquí, más que opiniones, hay toda una bibliografía al respecto. Hay mucho avance en los últimos 20 o 30 años, se han hecho muchos avances a nivel de las neurociencias. Pero aprender a interpretar, componer e improvisar música, como decíamos antes, a través de instrumentos, activa y desarrolla funciones encefálicas, habilidades cognitivas, destrezas motrices y habilidades cognitivos sociales para trabajar en equipo. Investigaciones neurocientíficas destacan que el aprendizaje musical mejora integralmente diversas habilidades, incluyendo, y ahora, si me permiten, me gustaría que en esto me diera una mano y me enseñara, como siempre lo hace, la doctora Bettina Aguiar. Bueno, buenos días a todos y gracias por la atención. Vamos a poner un poco ahora el énfasis en por qué el aprendizaje, ¿no? y en qué tiene que ver esto de la accesibilidad. Descubrir a un sujeto en involucrarlo en el contexto del desarrollo musical y de la interpretación con un producto final, que es lo que propone en cierta medida el programa de accesibilidad musical, despierta entonces a nivel biológico un montón de estímulos. Pero ¿cómo se van implementando esos cambios? ¿Desde dónde partimos? Porque claramente este programa, que ya tiene mucho tiempo y que viene desarrollándose en el Hospital Vilar de Bo, pero también en otros centros de aprendizaje y de rehabilitación, tienen una base que pasa por la biología misma. ¿Tá? Entonces ahí un poco la base encefálica o neurológica de estos cambios, que un poco los compañeros del Centro Diurno ya lo habían expresado claramente. Involucra a muchas disciplinas porque tienen que despertar de determinadas áreas. Pero bueno, ¿cuáles serían las funciones más básicas? Y vamos a como hacer un pequeño esqueleto de la aplicación de esto. Nosotros necesitamos atención.
¿no? Esto mismo que estamos haciendo nosotros ahora. Estamos recibiendo un estímulo y ese estímulo nos va a despertar algunas otras funciones, como tiene que ver con qué me voy a llevar de esta charla hoy. Me voy a llevar algo que vaya a guardar en un cajoncito de recuerdos. Bueno, cuando nosotros proponemos una actividad musical, también estamos dando un estímulo que me va a llamar la atención. La atención y la percepción van a ser dos conceptos importantes a la hora de enseñar. Cuando nosotros participamos del proceso creativo, implica que yo tengo que hacer surgir de mí, o del proceso que fuera la persona, algo que se va a diferenciar de otras cosas que yo ya tengo. Entonces, trabajar estas cosas a partir de un estímulo, que en cierta medida significa una modalidad, ¿no? Ese estímulo que va a venir de una modalidad auditiva, pero también motora, porque yo implica que me voy a mover, voy a aprender, sea el órgano, sea la guitarra, sea el tambor. Va a haber, en cierta medida, un aprendizaje motor que va a necesitar pasar por el cuerpo y aprenderlo. Por eso, el programa de accesibilidad musical garantiza, en cierta medida, que hay, a partir de un programa con determinada secuencia, una valoración de las funciones. Por eso lo de las plataformas implica que hay como una suerte de permanente entrenamiento y medición de resultados. Pero, ¿cuáles serían las funciones que necesitamos? Bueno, las funciones ejecutivas que están dentro de las que forman parte de la base del lóbulo frontal, tienen que ver con dos tareas muy importantes, que es la memoria de trabajo. O sea, ¿cuántos elementos tengo yo al mismo tiempo y soy capaz de organizar para llevar adelante? La flexibilidad cognitiva, esa capacidad de soltar un estímulo y agarrar otro y de trabajar ambos estímulos para poder adaptarme rápidamente a ese cambio de tarea. ¿Sí? Eso que implica alternar dos secuencias, por ejemplo, eso también hace que yo pueda, en cierta medida, respetar los silencios, aprender cómo es la cadencia de algo. Eso, ¿qué necesito? Necesito esa función que está en ese lóbulo frontal. A su vez, inhibirme, esperar a otro, esperar que entre la voz para que yo pueda seguir tocando. Eso en sí, que implica un ensamble, bueno, eso habla de que el paciente o el usuario, cuando se va entrenando, cuando está aprendiendo, logra ir llevando a cabo una función significativa que habla de la integridad o del restablecimiento de esa función, como puede ser tolerar la espera, ¿no? Aprender que hay un silencio. Entonces, esas cosas que a partir de la música se hacen naturalmente en los sujetos y en los usuarios de esta unidad, hacen que vaya como madurando y a su vez entrenando, porque obviamente que todos necesitamos un aprendizaje de esto. Por eso implica aprender. Yo estoy, en cierta medida, permitiendo, y a nivel biológico se está dando una huella nueva. Estoy haciendo una huella nueva en mi cerebro. Bueno, y esto un poco para ir pensando en las funciones ejecutivas, que también tienen que ver con llevar adelante un plan, ir hacia un producto. Siempre estamos pensando en que vamos a generar, ¿no?, así sean 5 minutos de algún producto que nosotros vamos a escuchar. Y a su vez, esa percepción va a permitir que yo vaya generando, a partir de huellas que tienen que ver con lo musical, pero que tienen que ver con una organización del sonido, una construcción. Esa construcción permite que eso para los demás sea música y no ruido. ¿Ah? El aprender a darnos cuenta qué resuena en nosotros y qué cosas podemos ir repitiendo es lo que nos va a permitir ir generando ese ambiente de ensamble. Pero también busca otras funciones, como es la memoria. La memoria, necesariamente yo voy a poder comparar lo que estoy produciendo o lo que estoy viviendo en este momento, que me están proponiendo en el taller de accesibilidad, con algo que yo pueda reconocer en el tiempo, ¿no? Cualquiera de nosotros puede decir, pero esto se parece a, o, ¿verdad?, me hace recordar determinada cosa. Eso que lo hacemos por memoria, también hace que trabajemos otra función, que viene de la mano, y que va a estar en otro sector del cerebro, y que va a tener una estimulación mayor. El hecho de trabajar con tiempos, con compases,
con, en cierta manera, una técnica que no la tenemos en la presentación, pero que la pueden aprender o que la pueden consultar con Rubén después, más adelante, habla de que yo voy a ir generando una velocidad, voy a necesitar un ritmo, un tiempo. La velocidad de procesamiento, la base de esa función, está en las funciones de la subcorteza, donde implica que yo tengo que trabajar o estimular mi corteza frontal con los ganglios basales, donde esa es la función. Los ganglios basales tienen una suerte como de regulador de la velocidad de los procesos. Y a su vez también van a estar dados por la iniciativa del cerebelo que me permite iniciar en el momento que corresponda. Entonces, el trabajar la velocidad hace que yo esté estimulando una vía muy importante de lo motor, con lo cual también hace que el sujeto cambie y logre vencer algunas otras patologías o, por decirlo de una manera, efectos secundarios de sustancias. A nosotros, característicamente, a veces puede pasar que el uso crónico de algunas sustancias farmacológicas haga que tengamos determinada lentitud o determinada presentación clínica. El trabajar esos aspectos logran, en cierta medida, darle más velocidad a ese proceso cognitivo. Y se lió. Fui yo que silencié. Ahí va, perfecto. Y entonces, esto genera también una mejor coordinación, y a partir de ahí estamos dando como una gran estimulación a todas las redes corticales. Partimos de un fenómeno que es la atención, que es focalizar, que es llevar hacia una modalidad auditiva, pero después hacemos pasar todo eso por diferentes, o sea, lo traducimos a otras modalidades, a la visual, porque yo necesito tener un control de lo que estoy haciendo, a lo verbal, porque lo tengo que quizá reproducir con la boca o repasar los tonos, a su vez a lo sensitivo y a lo sensorial y a lo motor. Eso hace que haya una gran estimulación cerebral y producir entonces un producto final con una secuencia que va a estar programada, y un poco Rubén ha tenido toda esta experiencia y por eso hemos compartido pacientes cuando estuve en este tiempo durante la unidad, y eso hizo que tengamos certeza de que este tipo de aplicación de la música, en cierta medida como aprendizaje, logra resultados que son realmente integrales y reproducibles en cualquier otro sector. Bien. Yo creo que deberíamos pasar a mostrar la producción del año pasado, la última producción que logramos hacer. Generalmente la idea al inicio era lograr una producción cada 4 meses, es decir, 3 producciones al año, producciones audiovisuales. Luego, a partir de la pandemia, se descompaginó todo. También hubieron cambios, me parece, en lo que tiene que ver con el poco tiempo que están los pacientes. Ya se están dando altas de forma cada vez más rápida. Y habría, al menos es lo que he vivido desde mi programa, a veces es difícil lograr una continuidad en la comunicación cuando el paciente egresa. Es muy difícil eso, por diversos factores. Algunos terminan en un refugio, otros son atendidos en policlínicas de otra zona. Además, no existe una cultura de continuidad en el tratamiento, a no ser que el paciente, que la persona, que el usuario tenga una motivación muy especial, esté involucrada, por ejemplo, en un proyecto específico que tiene una fecha de culminación para presentar algo. Es decir, hay un montón de factores que continuamente estamos pensando en cómo poder mejorarlos. En cuanto al resto de la presentación, hay solamente a modo de, digamos, como de vista de índice temático. Para quien les interese, para la semana que viene vamos a tener pronto todo el texto de la presentación en PDF. Al que le interese lo puede solicitar. Las producciones, ¿qué es la producción audiovisual? Cuando podemos trabajar un tiempo considerable con la persona que está internada, o si el paciente es ambulatorio y se integra al programa,
nos proponemos como objetivo que en 3 o 4 meses tenemos que aprender a integrarnos a un ensamble musical, es decir, a una pequeña orquesta, en donde va a ejecutar un instrumento. La parte que va a ejecutar el instrumento, por supuesto, no va a reflejar virtuosismo, porque nadie en 3 o 4 meses puede aprender a ser un virtuoso con un instrumento musical, señor. Seremos todos músicos. Pero la ventaja de un ensamble, un repertorio accesible que haya sido compuesto y diseñado sistemáticamente para que la parte que tiene que ejecutar el usuario, dentro del contexto de la orquesta, esté bien arreglada la textura de los diferentes instrumentos y con la participación de músicos profesionales, que son los que enriquecen la parte virtuosa, o de los acordes complicados y todo eso, el sonido general es una producción audiovisual de nivel profesional. Y el usuario que participó no desentona con eso, porque su parte fue ajustada para que lo que haga es aparentemente fácil de hacer o sin grandes dificultades técnico-instrumentales, pero que por la ingeniería del arreglo musical logra que esté bien insertado en el ensamble. Entonces, le permite al usuario también reconocer que llega a una meta. Y esa retroalimentación hace que tenga como más disfrute, porque la idea es también que no sea tan costoso, sino que al contrario, tiene esa suerte de producto final que logra esa meta. Sí, por eso el objetivo es o de una grabación, una producción audiovisual, o de una presentación, aquí es más difícil, pero en otras instituciones donde trabajo, una presentación, ya sea para familiares o para público. Entonces, antes de pasar repito que sobre la metodología pedagógica, a quien le interese puede solicitar después el PDF. Lo que quiero, antes de pasar el video de la producción, lo que pretendo es... no, este no es... Sí, ahora, ahí está. Lo que pretendo es esto, resaltar los músicos profesionales que han colaborado siempre desinteresadamente, de forma honoraria, y además por una cuestión muy emocional, propia, personal mía, porque recientemente ha aparecido Roberto Giordano, guitarrista, compositor, arreglador, que siempre nos dio una mano. Es quien hizo además la masterización del audiovisual que vamos a presentar ahora. Fue su trabajo póstumo, porque a la semana apareció. Y bueno, todos estos músicos han colaborado, algunos ya no están, y siguen colaborando cada vez que lo solicitamos. Y me parece que eso también es importante y tiene que ver con el potencial de la rehabilitación psicosocial. Si de todos los ámbitos y las disciplinas nos propusiéramos juntarnos y tener ideales y objetivos, aunque parezcan utópicos, me parece que sería más fácil. Una muestra de ello es que con la colaboración de estas personas y de tantos profesionales que siempre me han ayudado y han colaborado en esto, le queremos mostrar entonces la producción audiovisual, arte y salud mental. Todos necesitamos música, que es lo que vamos a presentar seguidamente. Si me haces el favor, Alejandro, vos que sos el que entendés de esto, muy amable. Por favor. Bueno. Debe estar puesto. Sí, está puesto aquí. Sí. Lo que sí quizás necesite después, cuando pongamos el video, como hicimos hoy, que alguien nos diga si se escucha, sí, para no reproducir algo. Sí, y podemos aclarar que nos dijeron que se va a escuchar bien por Zoom, pero se va a ver entrecortado. Eso es un problema que no tendría solución, pero bueno, por lo menos se escuchará y se verá entrecortado.
Bien, ahí podemos compartir sonido. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Gracias. Bueno, continuamos ahora con la presentación de enfermería.